Invitados que el día de hoy, como todos los miércoles, se unen a nuestro ciclo de conferencias correspondiente al Diplomado de Formación para Médicos y Gerentes del Sector Salud Nacional. Además de darle la bienvenida a nuestros coordinadores académicos, quienes se encuentran presentes aquí en la sala, y al equipo IESA. Hoy estaremos tocando el título, que además a cargo de uno de nuestros coordinadores académicos, el doctor Gustavo Villasmil, el tema del paradigma médico-industrial a la ética del cuidado, que va a ser un tema seguramente muy interesante. Y les invitamos que al finalizar la conferencia dejen sus preguntas e inquietudes a través del chat y con gusto se las leemos a nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, doctor, y el doctor Mario Patiño hará la presentación formal. Muchas gracias para todos. Gracias, Yedet, y bueno, buenas tardes a todos, una vez más en este espacio que yo no dudo en calificar de privilegiado, que son las conferencias para la Venezuela de hoy. Además, hoy tenemos el privilegio de tener como conferencista al compañero y amigo Gustavo Villasmil, el doctor Gustavo Villasmil Prieto. Pues Gustavo tiene una carrera, una formación académica extraordinaria, sólida, desde su formación como especialista en medicina interna, máster en Administración de Servicios de Salud, con mención sobresaliente en la Universidad Católica, maestría en Gerencia Pública en esta casa de IESA, su formación de doctorado en Ciencias Políticas como doctorado en Organizaciones Sanitarias en nuestra ilustre Universidad Central de Venezuela. Pero además Gustavo tiene cualidades que en lo personal pues destaco, además de esa sólida formación profesional, sobre todo que en el campo de la docencia. Gustavo es un auténtico modelo de aprendizaje, de formación. Es ese profesor al cual muchos estudiantes se quieren parecer, y eso tiene que ver con rasgos particulares. Gustavo es un auténtico servidor público, y eso lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, no solamente ocupando cargos en diputaciones, en varias instancias, sino Gustavo fue superintendente de salud del municipio de Aruta, secretario de salud del estado Miranda hasta hace muy poco tiempo, el año 2016. Y desde entonces tenemos yo diría, el privilegio de compartir actividades docentes en la Universidad Central, particularmente en nuestro querido Hospital Universitario de Caracas, otrora Centro Nacional de Referencia, no solamente en nuestro país, sino de países de la región también de América Latina, en este momento preñado de muchas limitaciones y precariedad, pero que sin embargo sigue siendo la sede de la principal escuela de medicina de nuestro país y sede de un número importante de estudios de posgrado. Y ahí pues compartimos experiencia con el doctor Villasmil, e insisto, donde Gustavo en estos años, que no son muchos con nosotros, pero que son suficientes para que sea un auténtico modelo de actuación para nuestros estudiantes, tanto de pre como de posgrado. En la universidad, Gustavo se desempeña como profesor asistente de clínica médica, tanto en pre como posgrado, y es donde, reitero, tenemos el privilegio de compartir todos los días y además ejercer la ética del cuidado, que es el tema con el que Gustavo nos va a hacer reflexionar el día de hoy. Adelante, Gustavo, pues estamos pendientes de tus reflexiones. Bueno, un gusto estar con ustedes. Muy agradecido, Mario, por tus conceptos. Yo no soy más que un modesto médico internista formado por grandes médicos internistas que insiste en seguir formando médicos y ojalá muchos médicos internistas. Y eso supone creerse muy en serio, y es mi caso, que uno es algo así como el albacea de un gran acervo doctrinario que es necesario preservar para, así como lo recibí enriquecido de mis maestros, entregarlo enriquecido en lo posible a nuestros alumnos, y así sucesivamente. La medicina tiene 25 siglos haciendo eso, y es importante esto a la luz de esta conversación que quiero tener con ustedes, que no es más que eso, una conversación. Creo que a veces sobreabundan las clases, los seminarios, los webinars, y faltan esas conversaciones en el cafetín del viejo Hospital Vargas que yo solía sostener con mis maestros. Ya no están entre nosotros, pero que guardo en el corazón como un acicate diario, cotidiano, que me empuja a tratar de ser el mejor médico posible. Y desde esa perspectiva es que quiero yo proponerles a todos
esta agenda de tópicos a abordar, como cuando uno conversa en una sobremesa con los amigos. En primer lugar, tratar de asumir o enfocar, arrojar luz sobre un hecho fundamental que tenemos que tener claro, qué es lo que nosotros tenemos en la mano, qué es eso que yo custodio, recibí de mis maestros y custodio para entregarlos a mis alumnos, ni más ni menos que un atributo clave que explica la civilización occidental, ni más ni menos, mucho más que un acervo tecnológico. Es un acervo de tipo cultural que tiene en el hospital un elemento fundamental, en tanto que aporte, creación, invento de la civilización cristiana occidental. Es el paradigma médico-industrial que irrumpe en la medicina en la primera mitad del siglo XX, produjo entre las comunidades médicas una fascinación, ya van a ver a qué me refiero, de la cual pues todavía no terminamos de salir porque insistimos en mejorar esa máquina de curar, un concepto muy interesante, que sin embargo no nos salvó de las grandes realidades epidemiológicas que los médicos tendremos que enfrentar, ya estamos enfrentando, y que la gerencia sanitaria tendrá a su vez que acompañar. Y de eso, por eso es que de esa fascinación se pasó al furor, y de ese furor a un desengaño terrible como el que recoge el famoso estudio del año 98 del Institute of Medicine y los trabajos del doctor Atul Gawande, cosa que voy a comentarles. De modo pues que cuando uno está ante esta crisis, uno está obligado a volver a lo básico, que es el hospital, y vamos a empezar a estudiar esto, a reflexionar respecto de su raíz más etimológica. Para entonces, entendiendo la fuerza, el peso que desde el punto de vista de hecho civilizatorio tiene el cuidado médico, nosotros entonces no oponer, no se trata de eso, sino exponer ante ese paradigma médico industrial atosigante, exponer las razones que deben, en mi criterio, regir la vida y la acción de quienes tenemos a nuestro cargo a seres humanos enfermos. De eso es lo que quiero hablarles y rápidamente entro en materia. La medicina en Occidente tiene un peso inusitado, que no sé si ustedes lo tienen consciente, pero es importante que vayan haciéndolo. Y quien nos lo dice no es un médico, es este historiador escocés contemporáneo, Niall Ferguson, en este libro que no tiene desperdicio, anotar por ahí, porque un gerente tiene que estar sobre la gran literatura. Este libro tiene un título además muy retador, se llama Civilization, the West and the Rest. Para este historiador británico, el West, valga decir Occidente, es como cuando nosotros decimos Caracas, Caracas y lo demás es Monte Culebra. Bueno, Occidente es el mundo, lo demás es Monte Culebra. Esto puede ser muy criticable desde un punto de vista antropológico, político, pero es una realidad de la que los latinoamericanos no nos podemos escapar, porque en el texto que adicionalmente les muestro, ese sí es que es brutalmente polémico, y este autor falleció, Samuel Huntington, en The Clash of Civilizations, se nos pone a los latinoamericanos en un papel un poco triste, pero que en todo caso nos marca la pauta. Nosotros somos considerados por esta academia anglosajona como marginalmente occidentales. De hecho, y no cito otros autores, incluso venezolanos, como el profesor Briceño Guerrero, ya fallecido, de la Universidad de los Andes, nuestra lucha, nosotros nacimos como país tratando de insertarnos en el mundo occidental. Por eso todas esas consejas chamánicas, medicina tradicional en Venezuela ni tienen ni han tenido sentido, porque nuestra vocación histórica jamás ha sido esa. Marginalmente, como sea, agarrados del paral de la ventana, pero queremos formar parte de la civilización, valga decir, del mundo y no del monte y la culebra. Permítanme el vulgarismo para tratar de ver, de enfocarles en qué carrera hemos estado durante más de 200 años. Y cuando Niall Ferguson describe cuáles son los pilares de Occidente, sobre qué columna se sostiene Occidente, qué maravilla. Se sostiene sobre la competencia, sobre la economía libre abierta, sobre la ciencia y su aplicación, que es la tecnología, sobre el imperio de la ley, vale decir, los gobiernos constitucionales,
sobre la sociedad de consumo, es decir, la sociedad de mercado abierto, la ética del trabajo, o sea, no es la recolección y la caza, es la ética del trabajo y, oh sorpresa, queridos colegas, sobre la medicina. Si Occidente se sostiene sobre 6 columnas, una de ellas es la nuestra, es la medicina, no es la FIFA, no es las Naciones Unidas, no es el Vaticano, ni es el Banco Central, el Banco Mundial, es la medicina, uno de los 6 pilares que sostienen Occidente. Entenderán entonces la angustia que uno vive presenciando las crisis, particularmente en sus versiones venezolanas. Lo segundo que hay que decir en este orden es que el hospital es una creación de la civilización cristiana occidental. Los chinos, los egipcios, ni siquiera los romanos, ellos no hicieron hospitales. Vale decir, espacios, recintos especialmente pensados para recoger a gente enferma y cuidarla del mejor modo posible. Eso lo inventó la civilización gótica occidental. Nosotros hablamos muy mal de la Edad Media y decimos que eso es oscurantista. Equivocados, mis queridos colegas. Cuando usted va a París y tiene esa fortuna, o a Burgos, España, o allá a Milano, o a Colonia y ve las grandes catedrales medievales, góticas, póngase de rodillas, sea o no creyente, porque usted está presenciando uno de los grandes símbolos de la civilización que forjó a Occidente, que es el gótico. Renacimiento no, Renacimiento es un poco el posdecorado de una raíz que se fundó en la civilización gótica, que fue la que trajo la idea de hospital. Fíjense ustedes en mano a la izquierda, este es un grabado del maravilloso libro de Lyons y Petruccelli de Historia de la Medicina, una obra monumental. Eso era un hospital en el siglo XIII. Fíjense ustedes, está presidida la escena por el Cristo, no se aspiraba a nada más. Están unas religiosas cuidando a los enfermos, no había enfermería profesional, era un acto de conmiseración. Y en una parte o en un lado se les ve asistiendo al enfermo y en el otro lado se les ve amotajando un cadáver. ¿Por qué? Porque vida y muerte para el hombre del mundo feudo-aristocrático de la Edad Media eran de los dos extremos de un continuo orientado hacia Dios. Eso era lo que pensaba el hombre medieval. Y estos espacios, que eran los hospicios, vamos a ver de dónde deriva ese término, fueron en la matriz primigenia de nuestros hospitales actuales. Luego al Cristo lo sustituyó la tecnología. A mano derecha ven ustedes una imagen que no es muy familiar a los usevistas. Este es el mural, los grandes murales de Francisco Narváez a la entrada del Instituto Anatómico, donde el Cristo es sustituido, vean en la mano derecha abajo, por la tecnología, en este caso sustituida por el microscopio, pero está todo el mundo alrededor de una idea superior, en este caso la tecnología, reemplazando al uno inefable, al trascendente, a Dios, presidiendo la escena, pero en todo caso en un recinto específicamente pensado a tal fin, que es el hospital, y que lo trajo la civilización cristiana occidental. ¿Qué pasa? ¿Qué se monta sobre ese concepto? ¿Qué se monta sobre esa idea que tuvo ese origen tan piadoso? Se monta el Fordismo. Este señor a vuestra izquierda, este señor es Henry Ford, el fundador de la gran corporación estadounidense, la gran corporación automotriz. Este hombre revolucionó al mundo sin la menor duda y lo hizo por una cosa, porque fue de cuya mente sale la idea, surge la idea de la producción en serie. En la mano derecha ve usted una línea de producción en serie de carros. Antes de Ford, cada carro se hacía individualmente, era casi como que artesanal. Consecuencia, cada carro era muy caro, porque había que hacerlo uno por uno. Y se perdía mucho tiempo, porque el que ponía las ruedas tenía que esperar a que terminara el que ponía el chasis, etcétera, etcétera. Henry Ford entendió que ese desperdicio se podía ahorrar y que se podía hacer más eficiente el esfuerzo, el trabajo humano, si el carro se construía no uno por uno, sino todos a la vez por estaciones. En una estación ponían las ruedas, en el otro el motor y así sucesivamente. Y el equipo que pone las ruedas es especializado en eso y el que pone el motor es especializado en eso. Y como se podía producir mucho más en el tiempo, cada carro salía más barato que el anterior, lo que se llama la economía de escala. Y por eso, después de Ford, todo el mundo pudo tener, o casi todo el mundo pudo tener un vehículo. Antes no. Bueno, los médicos vimos eso en su día y nos fascinó la idea fordista y nos las copiamos al calco. Y quien nos la viene a criticar a fines de los años 50 es este pensador francés, que hay quienes lo aman y quienes lo odian. Yo lo estudio, no procuro no caer en extremos.
porque este hombre escribe una de las críticas epistemológicas más brutales jamás hechas sobre la medicina en este libro que es de fines de los 50, que se llama La naissance de la clinique. Este hombre es Michel Foucault, ya fallecido, y es el que espeta, nos lanza al rostro este concepto que es muy hiriente o muy retador, que es el hospital como lo que él llamó la machine à guérir, va a decir la máquina de curar. Un hospital es una máquina de curar, casi como una ensambladora de carros es una máquina de hacer vehículos. Es lo mismo, solo que trabajan con materia prima y procesos distintos, pero la lógica es exactamente la misma. Esa lógica fascinó a los fundadores de la sanidad pública venezolana, y lo sé muy bien porque uno de ellos fue mi padre, y en la biblioteca de mi padre figura este texto que casi todavía lo conservamos, está incluso fechado, recibido en la biblioteca de mi padre antes de que yo naciera, en el año 62, que fueron los famosos principios de administración científica y la administración general e industrial de estos dos autores, ambos ingenieros de formación, el estadounidense Frederick Taylor y el francés Henri Fayol. Estos hombres, este libro que ustedes ven acá, esa misma edición, está en la biblioteca de mi padre, era el libro, era como el Harrison para los internistas, era el libro que se leía de tapa a tapa en todas las escuelas de salud pública y administración sanitaria, desde México hasta la Argentina, porque la idea era que el gerente en formación, el gerente hospitalario, el director de hospital del futuro, pensase como un gerente de línea de producción de camiones Ford, igualito, solo que aplicado a otro problema. Aquí abajo tenemos una imagen del año 57, el año de fundación de nuestro querido hospital universitario. Fíjense que los que somos de allá, el mobiliario es incluso el mismo, las mismas sillas de aluminio, todavía quedan los restos de los cortineros. La misma idea, solo que ya no aplicada a la construcción de vehículos, sino a la construcción de diagnósticos y de terapéuticas. Aquí abajo les muestro una publicación que la generación de mi padre estimó mucho, ya no existe, creo que nunca se digitalizó, que era Técnica Hospitalaria, la revista de la Asociación Venezolana de Hospitales. Ahí se encontraban académicos y tecnócratas del ministerio para desarrollar todos esos indicadores, rotación de cama, día, costo por hora, todo eso está escrito ahí. Esa generación creyente en esta idea, en este concepto, en esta filosofía, se dedicó a desarrollarla a un detalle que incluso uno lee ese texto y se asombra. Yo recuerdo a mi padre los domingos después de misa no fallaba a leerse la Técnica Hospitalaria porque era casi obligante para un gerente en ciernes en aquella Venezuela que asumía, aquella Venezuela médica que asumía con pasión la idea de la máquina de ¿Por qué esa máquina de curar fue tan exitosa en su día? Porque cumplió la promesa de Prometeo. Prometeo fue el titán griego que le quitó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres y por eso lo castigaron. Otro gran crítico de esa idea prometeica, que fue Iván Ilich, un clérigo austriaco, por cierto, que pasó sus últimos días aquí en Puerto Rico, en el Caribe, criticaba que la nueva experiencia, léase, de manejo hospitalario de la enfermedad, había sustituido el sufrimiento digno del hombre que moría en casa, rodeado de sus afectos, por otro artificialmente prolongado y despersonalizado. Iván Ilich, en un libro dramático que los profesores en el Vargas me lo veían llevar y se me quedaban mirando feo, es este libro clave, cuya lectura les recomiendo porque es otra crítica brutal al paradigma médico-industrial, la Medical Nemesis. Es un libro de los años 60. Némesis era la diosa griega de los deseos, esa según la cual, cuidado con lo que pidas porque te lo pueden traer, bueno, era lo que nos traía. Usted quiere quimioterapia, bueno, usted va a tener inmunosupresión también. Usted quiere ventilación mecánica, bueno, usted va a tener barotrauma también. Usted quiere cirugía ortopédica, bueno, usted va a tener trombosis venosa profunda también. O sea, no hay deseo que no tenga su contraparte indeseable. Y eso no estaba o eso entraba en conflicto con la idea de la máquina de curar. Amigos, esta foto es primera página del New York Times en abril del año 18. Este corresponde al Hospital Luis Racetti de Barcelona. Esto fue lo que quedó de la máquina de curar en Venezuela. Ahí está el hecho, ahí está el dato. De manera que nosotros sobre la máquina de curar tendríamos que hacer, estamos obligados éticamente a hacer algunas
consideraciones ya fuera de esa maravilla, esa fascinación que pudo haber generado ese concepto en la época de mi padre. Y la invitación a hacer esa reflexión nos la da la epidemiología. Esta es la perspectiva de Mattes y Longcart, dos epidemiólogos que trabajan para OMS. Fíjense ustedes, ellos en el 2002 proyectaron cuál iba a ser la mortalidad en el 2030 en términos de causas de muerte. Y fíjense ustedes, el top 5, las primeras 5, no habrán variado para entonces. La enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular, las complicaciones derivadas de la infección por VIH, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica derivada del tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedades todas que derivan de estilos de vida que no se van a curar. Yo no voy a curar a un hipertenso. Mi padre a un tuberculoso lo trataba. Bueno, usted deja de ser tuberculoso y usted se va libre de esa tuberculosis a la calle. Si usted es un mal palúdico, usted se toma el tratamiento con cloroquina primaquina y usted va para la calle y deja ya de ser palúdico cuando yo le dé alta. Pero yo doy alta a un diabético y no va a dejar de ser diabético. Tengo que administrar, manejar, digo yo, esa diabetes, esa enfermedad, esa cardiopatía, y eso es lo que va a reinar, lo que va a marcar la epidemiología del tiempo por venir. Y en términos económicos, esa máquina de curar nos va a estar saliendo más y más cara, es como un carro viejo que cada vez pide más y hay que invertirle más dinero. Fíjense ustedes esta perspectiva de Kolikoff y colaboradores, que son actuarios, son gente que trabaja para el mundo de los seguros. Fíjense lo que dice esto, es muy interesante. Entre los 59 y 64 años, el consumo de servicios y bienes de salud por una persona se multiplica por un factor de 1. Por debajo de esa edad, la gente más joven es menor de 1 porque consume menos de lo que en realidad aporta al sistema. Pero ¿qué pasa en el extremo de la vida, después de los 75? Que ese consumo se multiplica en el caso de los Estados Unidos por 8.5. O sea, que la máquina de curar nos va a seguir pidiendo, como el viejo Malibu de los años 80, $500 para la caja y 800 para anillar el motor para que siga caminando. Y a la larga nos dé unos pocos años más de funcionamiento, no más. Eso le pasó a la máquina de curar, en la que la generación de mi padre cifró sus esperanzas, empezó a pasar aceite, pero no tenemos otra a la cual cambiarnos. Y esta es parte de la tragedia que el gerente de estos tiempos tiene que ver, y es una tragedia en el sentido griego, es un drama que no tiene solución. Ese paradigma está herido de muerte y tenemos que ver cómo nos montamos en otro que aún no ha aparecido. Esa fascinación, cuando empezó a hacer crisis, no le faltaron terapéuticas, y una de ellas vino en los años 80 con el arribo de lo que se llamó la toyotización de la industria. Esta casa automotriz japonesa que todo el mundo conoce, fue la respuesta que el mundo industrial japonés, que fue muy golpeado por los términos de la rendición en la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses imponen al Japón unos términos de rendición que no les permitía invertir en industria pesada, sino que, por ejemplo, la Mitsubishi japonesa hacía aviones de guerra. Digo, bueno, si usted quiere producir, tiene que póngase a hacer televisores, licuadoras, etcétera, etcétera. Yo recuerdo en mi casa hubo un televisor Hitachi donde mi padre a las 3 de la mañana de un día del año 69 nos invitó a ver la llegada del hombre a la luna, y odiamos ese televisor porque ese televisor se calentaba y entonces se cortaba la pantalla, de manera que yo vi la cabeza de Aldrin y de Armstrong, pero no los pies. O sea, el pequeño gran paso de la humanidad no lo llegué a ver porque el televisor se quemaba. Los japoneses tenían fama de cosa de mala calidad, es como los chinos ahora. Nadie quería un carro, una cosa japonesa, porque era de muy mala calidad. Tú buscas un televisor General Electric americano, o Zenith alemán, o Philips holandés. Este matemático estadounidense, Edward Deming, que vivió la ocupación japonesa, americana en el Japón, es el primero que le dice a los japoneses que querían reconstruir su industria: bueno, miren, lo que ustedes no pueden medir, no lo van a poder gerenciar. Inventa el control estadístico de procesos, que fue el núcleo duro sobre el cual se montó un concepto que entró en furor aquí en la Venezuela sanitaria en los años 80, que fue la famosa calidad total. Y eso se vivió en salud. No había gerencia clínica privada que no tuviera sugerencia de control o de aseguramiento de la calidad. Y entró en la salud de la mano de este pediatra bostoniano, Paul Battleton,
un hombre muy ligado, aún vive muy ligado al National Health Service inglés y al Institute of Health Improvement de Boston, que ha sido pues colaborador nuestro en este programa, que con la frase de que todo sistema está perfectamente diseñado para los resultados que está obteniendo, pues entendió o abrió la puerta para que todas esas aplicaciones, todas esas técnicas, todos aquellos estilos propios de los japoneses administrando sus corporaciones eléctricas, electrónicas, automotrices, pues vinieran también al campo sanitario, y eso fascinó a la comunidad médica venezolana en tareas de gerencia. No tienen ustedes idea de hasta qué punto. De modo pues que se entró en furor esta moda, y entraron en furor una serie de modas gerenciales derivadas o un poco parecidas o coincidentes con ella. Les cito aquellas de las que me acuerdo, porque son muchísimas. Por cierto, el IESA tiene una publicación al respecto, pero está en la edición física, no la vi digitalizada. El famoso empowerment, los 7 hábitos de la gente eficaz, el right sizing, el marco lógico. Me acuerdo, se le encantaba a los colegas de los médicos de las compañías petroleras. El balance scorecard, yo lo llegué a estudiar en el IESA. El Six Sigma, que incluso daba, ponía como que bandas de colores, así como en el karate, según se iba ascendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías, discursos que en el fondo tenían la esperanza de poder recomponer, de poder rectificar el motor fundido de la máquina de curar. El desengaño vino pronto. 1998, a vuestra izquierda, este libro clave, dramático, To Err is Human, un trabajo del Institute of Medicine, una agencia federal del gobierno estadounidense, que dijo algo tan terrible como esto. En el año 98, terminando el siglo XX, en Estados Unidos morían más personas por debilidades, fallas, omisiones atribuibles a cosas que pasaban en los hospitales que por causas atribuibles a VIH, SIDA o a carcinoma de mama. Entonces, caramba, tanto que nos cuesta esta máquina de curar, y bueno, resulta que a la señora la encamaron porque tiene una trombosis venosa profunda, la anticoagularon, se cayó de la cama, le pegó la frente al piso y ahora tiene un hematoma. ¿Pero qué es esto? Y abunda más en ello ya en los 2000 este otro autor fundamental, no dejen de leerlo si pueden, un libro muy afable. Este es un cirujano estadounidense de origen indio, trabaja para los hospitales de Harvard, que es Atul Gawande, en The Checklist Manifiesto, que nos decía en el mundo hay 300.000 muertes atribuibles a fallas, debilidades o procesos subóptimos en los hospitales, y nunca sale en la prensa. En cambio, se estrella un avión con 100 pasajeros y coge primera plana en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos ocupamos. Él lo hace en este libro de muy grata lectura, que otro día podemos conversar. Pero en fin, ya desde finales del siglo pasado y principios de empieza la comunidad médica a pensar, bueno, ¿qué pasó con esta máquina de curar a la que le apostamos todo, que la hemos reinvertido ingentes recursos para ponerla a valer y nos sigue dando tan magros resultados? Bueno, fíjense ustedes, yo les quiero mostrar aquí 2 experiencias distintas. Ojo, son 2 poblaciones muy distintas, no pretendo hacer una comparación estadísticamente válida, pero el contraste o la semejanza llama la atención. Por un lado, esta es la experiencia de hospitales ingleses durante el primer año de la primera y segunda ola de la pandemia en términos de mortalidad absoluta. 25%, se les murió 1 de cada 4 enfermos. En el otro panel ven ustedes nuestra modesta experiencia en el hospital universitario. Llego a gala a decir que estoy en ese grupo de investigadores. Nosotros caracterizamos nuestra propia experiencia, 26.3%. No voy a entrar a decir si el 1.3% es significativo o no, esa no es la idea de este trabajo. Son estudios observacionales que, como saben ustedes, son muy útiles en estas primeras etapas en que estamos ante un hecho desconocido que nos surge caracterizar. Ahora, lo que sí llama la atención por la diferencia que es de bulto, bueno, cuáles pueden haber sido los recursos disponibles en un hospital inglés cuando vino la pandemia y cuáles eran los recursos disponibles en nuestro modesto servicio en el hospital universitario. Bueno, yo no sé en los ingleses, pero en el caso nuestro había un equipo de muchachos residentes con sus adultos
que dotados de tecnología muy elemental, un pulso oxímetro a lo sumo, pero dedicados a aquello de prona al paciente, percute al paciente, aspira al paciente, ventila al paciente, intuba al paciente, cuidando al paciente, lograron resultados bastante parecidos en todo caso a lo que uno de los sistemas médicos más avanzados del mundo, como el británico, debe también haber logrado, seguramente con recursos superiores. Parece que eso de cuidar a la gente rinde o da dividendos cuando la máquina, la tecnología de curar, pues no es la mejor. Hechas estas reflexiones, entonces vamos al otro punto que les planteaba yo. ¿Qué es en esencia un hospital? Fíjense usted, en español y en inglés uno dice el hospital o the hospital, la raíz es la misma, es hospicio, sitio de acogida. En francés ocurre lo mismo, uno dice el hospital, o la O con la casita esta, que es el acento circunflejo, es una O aspirada. El hospital es el hospicio. En el francés medieval se le ponía una S, se decía hospital, solo que por razones idiomáticas pues se sustituyó por esta manera de acentuar, pero la raíz es exactamente la misma. También en francés a los viejos hospitales se les dice hotel. Para nosotros el hotel es ya el Ávila o el Margarita o aquí. No, el hotel es una casa de hospicio y por eso algunos de los hospitales más famosos en Francia llevan ese nombre, el Hotel Dieu, por ejemplo, el Hospital de Dios. La raíz es la misma, hospitalis, relativo a huésped, a hospitalario, a casa que recibe, en este caso al que está en necesidad porque está enfermo. Así empezaron en la raíz cristiana del concepto organizacional del hospital, así empezó esto, así empezó siendo esto, una casa de auxilio, de acogida, de recibimiento al que sufría. Los alemanes sabios, pueblo de tecnólogos y de filósofos, no tienen desperdicio en esto. En alemán, al hospital se le llama Krankenhaus. Kranken en alemán es sufrimiento. O sea, literalmente en alemán, el hospital es la casa del sufrimiento. No es otra cosa. Entonces, y eso parece, bueno, pero ¿qué diferencia hace? El concepto lo es todo, porque del concepto yo derivo un accionario. Entonces, entender que el concepto de hospital es hospicio, es acogida, es recepción al que sufre, creo que es algo que un gerente sanitario de estos tiempos conviene que recuerde. Porque el cuidado, y aquí entro en materia, es la primera de todas las expresiones civilizatorias. Este colega dedicado al tema de la medicina paliativa, Ira Byock, estadounidenses, cita cierto diálogo que se dice, sostuvo, otras fuentes me lo han corroborado, este personaje que es posiblemente el más grande antropólogo cultural que ha dado el siglo XX, me refiero a la gran Margaret Mead, que bueno, porque tenemos, entiendo, una antropóloga en nuestro curso. A Margaret Mead, en una oportunidad, un estudiante en una clase le pregunta que cuál había sido el hecho civilizatorio más importante que ella podía citar. El estudiante pensó, iba a decir, bueno, la invención de la rueda por los asirios, el dominio de la agricultura por los egipcios, o el concepto del cero por las culturas del Valle del Indo. No. Margaret Mead saca esta fotografía que es un fémur con, en el tercio medio, lo que a todas luces debe haber sido un callo de fractura. Esta pieza, que debe tener sobre los 10.000, quizás más años de antigüedad, evidentemente perteneció a la anatomía de un ser humano que aún no era parte de un grupo social alguno, no habían sociedades humanas. Habían grupos humanos, nómadas, cazadores y recolectores que se movían buscando frutos silvestres y animales que cazar para mantenerse. Entenderán ustedes claramente el infortunio de un ser humano de estos tiempos, de aquellos tiempos, que sufre una fractura por caída o por trauma o por lo que sea, y que por ende no se puede sostener en pie y mucho menos caminar. ¿Cómo iba a ser si es que la vida de esos grupos pasaba por eso, por caminar, desplazarse para conseguir qué comer? Si el hueso en comento, este fémur, hizo un callo de fractura, debe ser porque alguien tomó a este hombre bajo su cuidado, le inmovilizó la pierna, no sé cómo lo habrá podido hacer, lo alimentó, lo protegió de las fieras, de los elementos, de la lluvia, hasta que pasó suficiente tiempo para que el hueso consolidara y este hombre se pudiese poner de nuevo de pie. Entonces Margaret Mead dice que ese dato que lo aporta un fósil
es el demostrativo de que el más grande hecho civilizatorio en la historia de la humanidad no es ni la rueda, ni el fuego, ni la agricultura, ni las computadoras, ni la bomba atómica. Es el cuidado. Que un ser humano dedique su tiempo y energía a ver, a cuidar a otro ser humano en minusvalía. Hecho central que conviene recuperar, por obvio que parezca. Hemos tenido recientemente una experiencia muy interesante en Venezuela. Habrán visto ustedes en prensa el profesor Luis Alberto Lemoine, ingeniero de formación del Grupo de Arqueología de la Simón Bolívar, hace este hallazgo muy reciente, en el mes de junio, de esta osamenta. Se estima que de unos 2.500 años de antigüedad, probablemente de las más antiguas, rescatadas, recuperadas en la cuenca del Caribe, en un cierto sitio por allá por la playa del Yaque, allá en Margarita, y le pusieron es una osamenta femenina y le pusieron Margarita. Muy interesante. Yo no soy para nada especialista en estos temas, pero muy interesante porque ellos encuentran esta osamenta muy profunda en la tierra, la encuentran en esta posición como fetal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta infortunada mujer primitiva, no sé de qué habrá muerto, alguien la cuidó, alguien la recogió cuando murió, la colocó en una cierta posición, se tomó la tarea de cavar muy hondo para enterrarla y protegerla, al punto de que se conserva la osamenta, incluso haciéndolo de una manera que hasta nos puede parecer bastante digna, pues si se cabía ese término para entonces. Entonces alguien cuidó a este infortunado ser, quien quiera que haya sido, y es ese hecho. No es el hombre en la luna, repito, ni es la invención de la moneda. Ese es el hecho que marca el inicio de las civilizaciones. Y de ahí vienen, de ese hecho derivan los términos que usamos para referirnos a eso, al cuidar. En inglés es interesante. Si yo hablo de care, el diccionario de Oxford tradujo para ustedes el proceso de cuidar a alguien o a algo. Porque care es un nombre, es un sustantivo, pero care puede ser un verbo, y que significa amar, interesarle, importarle a uno algo. Quiere decir, no por economía de palabras, porque en la lengua inglesa abundan, sobreabundan quizás, que para la mentalidad sajona, cuidar y querer, cuidar y estimar, se dicen con la misma palabra. Eso no es casualidad, eso no es economía lingüística, eso obedece a un concepto. Uno cuida aquello que le importa y genera o expresa interés por aquello que le está dado cuidar. Importante el valor de la etimología en estos tiempos tan polisémicos, tan enredados, para alguien que pretende dirigir algo en salud. Y el cuidado, esto de uno importarle, interesarse por el que tiene a su cargo, no es nuevo en Venezuela, y por eso con el profesor Patiño estamos en esta labor de recuperar el pensamiento médico en Venezuela que alguna vez pensó estas cosas. Permítame por palabra, y me quiero referir aquí con todo el respeto al que soy capaz, al gran, y así lo llamo, Enrique Benaín Pinto, que en este libro de una única edición conocida, la vamos a reeditar ahora próximamente, La significación de la queja, reivindica la subjetividad de ese ser humano que tenemos acostado en una cama del universitario de cualquier hospital de Caracas. ¿Por qué? Porque esa es la única ventana que tenemos para asomarnos a la subjetividad del paciente. Yo me asomo con interés a esa subjetividad porque me importa lo que es de ese hombre que es mi paciente sea. Si no, no lo tomaría bajo mis cuidados. Esa es la lógica un poco que sugería el doctor Benaín Pinto en este texto realmente memorable. Y va muy de la mano, y así lo pone, lo cita textualmente el doctor Benaín, en una de las pocas citas a pie de página que hace en este libro suyo, de la filosofía existencial de este gran pensador contemporáneo, ya fallecido, claro está, un pensador proveniente de la judeidad lituana, que es tan prolífica al punto de vista intelectual. Me refiero al gran Martin Buber, en este libro de la primera mitad del siglo pasado, que se llama en español Yo y tú. El paciente es un tú, el paciente no es un esto. Yo no tengo una colecistectomía en la cama tal, un evento cerebrovascular en la cama cual y un SIDA en la cama X.
Yo tengo al señor tal, a la señora tal y al señor tal en las camas. El paciente no es un esto, no es un objeto, es un sujeto, y yo, como soy un sujeto, me acerco en un diálogo de subjetividades. No entender esto es seguir parangonando a nuestros hospitales con una línea de producción de camiones Ford, que me parece que ya creo que he demostrado suficientemente cuán insuficiente desde el punto de vista conceptual puede llegar a ser una idea como esa. Muy en boga todavía, por cierto. Y se da también la mano con uno de los más grandes esfuerzos intelectuales de nuestra Facultad de Medicina, que fue el que tuvo, bajo la dirección del gran Carlos Gil Yepes, cardiólogo, con lo que se llamó el movimiento de la medicina antropológica. Nadie lee a Gil Yepes, en algún arcón de la facultad estarán sepultados sus textos, posiblemente uno de los aportes más originales que se han hecho de la medicina a la medicina desde Venezuela, muy de la mano de este otro gran autor alemán, médico, internista, Victor von Weizsäcker, que escribe este libro, El hombre enfermo. El hombre enfermo, ¿por qué el enfermo no es un cliente? Ya voy a referirme a eso, es un término que particularmente me incomoda muchísimo. Porque el cliente tiene su centro en sus preferencias. Yo querré un carro de este color o de este otro modelo. El enfermo tiene su centro en su mal, en la fuente de su sufrimiento. Y eso los hace personas totalmente distintas. Capturar ese sufrimiento desde su subjetividad, objetivizarlo en términos de las cosas que hacemos, el laboratorio que pedimos, los procedimientos que llevamos a cabo, es la tarea fundamental de un sistema médico. De otro modo, estamos haciendo camiones Ford en una línea de producción. Gran loada sea la memoria de Carlos Gil Yepes, cuyo pensamiento tanto me ha inspirado, un cardiólogo de las primeras épocas del Hospital Universitario de Caracas. Decía el doctor Gil Yepes en el año 69 que al médico había que pedirle que obre más allá de su condición técnica. Nosotros no somos mecánicos del cuerpo, sino que tenemos que cumplir con una serie de tareas que, aunque no estén especificadas en la lista, e incluso que formen parte no tanto de un programa académico de formación, sino de ese, como dice el profesor Patiño, de ese currículum oculto, que en el fondo, desde el cual todos enseñamos, abramos la oportunidad, introduzcamos al médico en formación en todo lo que concierne a habilidades propias de, o que le hacen proclive a la comprensión de lo humano. Quien no tenga esto claro no puede ejercer la medicina y mucho menos la gerencia de un sistema médico. Esto yo lo digo con vehemencia y con conmoción porque yo soy un educador médico, he tenido el privilegio de ser llamado a tal fin y es un tema sobre el cual estamos generando siempre reflexiones muy angustiosas. Bueno, por supuesto, la máquina de curar pues también hace sus esfuerzos y hace poco en New England Journal of Medicine nos sacan esto del Patient Centered Care. Es lo mejorcito que se nos ha ocurrido y bueno, yo lo pongo porque cómo no poner algo que salga en New England Journal, pero aunque hayan puesto el hombre de Vitruvio en el centro, que es el hombre universal de los romanos, para que estemos pendientes de los cuidados colaborativos, del confort físico del paciente, del diálogo con la familia, etcétera. Todo eso es muy importante, cada una de las bolitas azules, absolutamente. Pero el problema es mucho más complejo, pero que mucho más. Si no, imaginemos el drama de asistir a un enfermo al final de la vida, en una situación extrema y límite, un paciente enfrentado ante dilemas de orden terapéutico, trato, no me trato, opto, no opto, es mucho más complicado que tener pues, una especie de hotelería adecuada para atenderlo. El problema es mucho más allá y de esto el Fordismo médico no se ha ocupado precisamente lo necesario. Entonces, ahora sí, y para ir recogiendo, ¿por qué yo insisto en una ética del cuidado? Si yo soy un gerente médico en el siglo XXI, ¿por qué tengo que estar yo pensando en este poco de cosas? Estoy un poco de filósofo. Yo tengo que ocuparme de eso. Esta autora francesa, una mujer muy joven, Fabienne Bruyère, escribe este libro la década pasada, que se llama así, l'éthique du care. Usan el care en inglés, lo mantiene entrecomillado, es un término anglosajón, un poco porque
estadounidenses los primeros que se pusieron con esto de la ética del cuidado. Y ella dice, y me permito traducir para ustedes, ella dice que la ética del cuidado sitúa la vulnerabilidad, la dependencia y la interdependencia, se entiende que el enfermo, en el centro de nuestra relación con él, para hacer audible la voz del frágil y protegerle a su vez de los excesos mercantiles y burocráticos propios de nuestras sociedades industriales. Entonces, yo milito en la causa del enfermo que está bajo mi cuidado, porque le sé vulnerable, porque sé que depende en buena medida de lo que yo le proporcione. Y por eso lo pongo en el centro del sistema y de los procesos que administro. Hospital, gerente que no ponga en el centro de su ocupación diaria al hombre que sufre, ese que hizo de la enfermedad su centro, como decía von Weizsäcker, es mejor que vaya a administrar otras cosas, no sé, supermercado, cualquier cosa, pero no un hospital, no una sala, no un servicio de hospitalización, porque estará haciendo daño. Esto es lo que esta pensadora nos trae al ya sí internacionalizar, por sacarlo de la reflexión, sobre todo de esa academia estadounidense muy de California, sacarla de ahí y ponerla en el mundo a rodar la idea de la ética del cuidado. Una nota cultural, esta bella mujer a vuestra izquierda es la bella y recordada Rita Hayworth, una de las grandes figuras del cine de Hollywood de los años 40. Rita Hayworth era, no sé si española o hija de españoles, católica, y ella en una oportunidad en el año 46, en razón de un éxito que tuvo, una película que se llamó Gilda, del año 46, esa foto es de allí, va a visitar unos leprocomios en las Islas Hawái. Las Islas Hawái no eran el estado 50 de la Unión, como lo son ahora, era un territorio al cual pues los Estados Unidos mandaba todo lo que no quería tener en los respectivos estados de la Unión, y entre cosas mandaba a los leprosos. Yo supongo que esta mujer venida con este glamour, presenciando, teniendo a la vista a un enfermo con una lepra lepromatosa, se habrá quedado muy impresionada y le dice a la monjita que cuidaba, que curaba al leproso, y dice: hermana, yo no haría eso que usted hace ni por $1.000.000. La monjita se volvió y le dijo: no se preocupe, yo tampoco. La ética del cuidado no está inserta en la lógica mercantil. Por eso es que uno funciona igual, esté en el hospital o esté en la clínica privada, porque son enfermos. En un lado tenemos unos recursos que no tenemos en el otro. Y la vida que ganamos en uno nos permite financiar estar en el otro. Pero no tenemos no hay dos medicinas. Esto puede que no sea obvio para muchos gerentes públicos. Yo recuerdo cuando estuve en la función pública que me tocaba con gerentes de línea, gerentes medios. Mire, vamos a hacer esto así, pero bueno, ¿para qué? Si esto es un ambulatorio de pueblo, precisamente como para un ambulatorio de pueblo. No me merece menos estándar el ambulatorio que vamos a poner en Barlovento que mi consultorio privado. Y eso parece obvio, pero no lo era tanto cuando uno tenía que manejar equipos gerenciales complejos. Y fíjense hasta qué punto nosotros tenemos extraviado esto de la ética del cuidado. Fíjense, esto a la derecha, este es un famoso estudio que hizo el profesor Luis Lara Estrella, ya fallecido, del grupo de Ingeniería Clínica de la Universidad Simón Bolívar. Esta fue una especie como la encuesta nacional de hospitales, pero sobre una muestra de 14 hospitales venezolanos, en donde ellos verificaban una serie de elementos propios de la ingeniería, pues sistemas de backup eléctrico, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que chequeaban era este aparatico que es el botón de llamado de la enfermera. Esto no es ningún microprocesador, esto es un timbre como el de la casa de cualquiera de nosotros. Elemental recurso para que el paciente que se sienta mal, que siente que se va a caer, que tiene náuseas, que tiene fiebre, le dé al botón y venga la enfermera a verlo. El 100% de los hospitales de esa muestra tenían carencia, no existía ese dispositivo elemental. Todavía vemos en el querido hospital universitario, sepultado en no sé cuántas capas de pintura, los restos de lo que debieron ser las primeras instalaciones de este tipo en el país. No funciona. Si el paciente avisa al familiar, o generalmente eso pasaba en el Vargas, el paciente de la cama de al lado. Imagínense usted, así tenemos nosotros de privilegiado el problema de los cuidados tan elementales de nuestros pacientes. Pida usted un paciente operado de columna o de cadera o con una hemiplegia, un pato para orinar en un hospital público, eso no existe. Papel toalé, ¿para qué? Aquí nosotros somos gerenciales, nosotros queremos que nos compren un robot Da Vinci para operar. Pero nosotros no somos capaces de proveer ni siquiera cuidados tan elementales
que una instalación como el universitario, que tiene 70 años, ya trajo en su diseño el famoso botón de llamada. Interesante, esta es la referencia. Por eso, estimados, yo he de reivindicar la ética en el cuidado, la centralidad que el cuidado, en razón de su potencia civilizatoria, de su potencia conceptual y humana en el centro de todo sistema de salud. Y un sistema de salud puede ser el ministerio, puede ser su sala de hospital o el ambulatorio de ustedes. Y lo hago desde una perspectiva que, ¿por qué no? Hay que ir a buscar hasta en sus orígenes más filosóficos. Este libro a la izquierda es La Paideia, un libraco en más de 1000 páginas, la más grande antología del pensamiento y la cultura griega jamás escrita, que lo hice, escrita en los años 30 por el alemán Werner Jaeger y luego traducida por los exiliados españoles en México en los años 40. Una obra monumental. La paideia es una palabra que no tiene una traducción exacta en español. Lo más parecido es ideal de vida. Los griegos eran atletas y eran soldados y sabían geometría y retórica y filosofía, porque eso formaba parte de la paideia, del ideal de lo que un griego debía ser. En la paideia griega ocupó un rol y un papel fundamental y central la medicina. Dramático, es conmovedor ver las páginas que este autor alemán, este helenista, le dedica nada más al concepto paideico que tenían los griegos de la medicina en los tiempos hipocráticos. Bueno, ¿dónde queda en la paideia médica venezolana, si podemos referirnos a una cosa así, el problema de los cuidados cuando tenemos una imagen como esta? Esta es una enfermera, esta foto es también de las del New York Times, de aquella edición tan dramática. Esta es una imagen que a mí me conmovió siempre porque yo vengo de una familia de larga tradición médica donde la idea, la enfermera, la figura de la enfermera era casi la presencia de un ángel en el hospital. Y de ahí el aprecio hacia la enfermera en el que yo fui educado. Bueno, aquí tenemos al ángel que cuida, la que decía mi padre, la enfermera es la que cuida, uno lo que hace es el diagnóstico y lo pone en la historia. Bueno, virtualmente literalmente contra la pared, tan grande, una bioseguridad precarísima en tiempos de pandemia y el cable pelado de un hospital público como fondo. Ahí está el concepto. Esa es la expresión vívida, material, que del cuidado y de su ética, la ética que se de él desprende, caracteriza a la sanidad pública venezolana y a sus hospitales. Entonces, repito una vez más, con todo perdón y todo respeto, pero mi problema no es el Da Vinci para operar próstata, ni es la plataforma de inteligencia artificial, es esto. Es cuidar, es ver del que cuida. Creo que también es un aspecto que debe priorizarse en la agenda del gerente médico de la Venezuela por venir, que es la Venezuela que ya llegó, que es una Venezuela profundamente pobre y profundamente enferma. Y para mayor abundamiento, siempre cito con conmoción este estudio del año 11 que está en la revista de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, de cuyo autor es nuestro querido colega en el profesorado, el doctor Héctor Marcano Amador, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. El doctor Amador hizo algunas consideraciones sobre el por qué disminuían las aplicaciones, voy a decir, las solicitudes de ingreso a los cursos del posgrado universitario en medicina interna en nuestro hospital y en cualquier otro en Venezuela. Dramático, y aquí está la evidencia. Disminuye la solicitud de cupo, va a decir, la demanda de cupos en los posgrados en medicina interna, en pediatría, en cirugía general y en obstetricia, que son las especialidades madres, las especialidades del dolor. Es la señora pariendo a las 3 de la mañana, es el niño convulsionando el domingo en la noche, es el evento vascular cerebral el 1 de enero que hay que ir a atender, o es el politraumatizado que hay que llevar a la laparotomía porque tiene una lesión de víscera maciza durante la Semana Santa. Son las especialidades que atienden al sufriente, el que sufre al límite casi de estarse en riesgo de muerte. ¿Cuál es la única especialidad que siempre vio incrementado hasta ese año el número de aspirantes a sus cursos de posgrado? Cirugía plástica. ¿Cómo queda la ética del cuidado? Con todo respeto a esa comunidad especialista, pero vamos a estar claros. El gerente
actúa el clínico, actúa sobre la base de hecho, y esto es un hecho incontrovertible. ¿Cómo es entonces que en una sociedad empobrecida y enferma como la venezolana, ser bello o bella pesa más, motiva más, mueve más que ser sano o sana? Esa es una reflexión que no digo yo el establecimiento universitario venezolano, la medicina venezolana toda, la paideia venezolana médica de todos los tiempos tiene que hacerse con el corazón en la mano, y lo digo así de dramático. Esta es la realidad, ese estudio no se ha repetido, temo que llegue a hacerse porque los números posiblemente serán sobrecogedores. Por cierto, no solo nosotros vimos esto, esta es una editorial del año 2000 de The Lancet, en donde dice esto: Venezuela lucha con una sobreoferta de cirujanos plásticos. Venezuela y el Brasil, que no es precisamente un país ejemplar en términos de equidad sanitaria, comparten el triste honor de ser los países en el mundo con mayor número de médicos, de personal sanitario dedicado por 100.000 habitantes, se calcula una tasa, a temas de carácter estético. Y en el caso venezolano eso tiene que ser trágico, porque este es un país que está viendo disminuir en casi 4 años su esperanza de vida al nacer. Es un país que es prácticamente podio, por así decirlo, en mortalidad materna. Un país, uno de los pocos en el mundo que no ralentiza su mortalidad infantil, y un país en el que la carga de enfermedad, el burden of disease que calculan los epidemiólogos en lo atinente a enfermedades crónicas no transmisibles, está agobiado y envejecido. Cito a Ebescan, la profesora Marisa Durán: 1 de cada 3 venezolanos son muy hipertensos y menos de la mitad lo sabe, y menos aún está tratada para ello. Esa es la realidad. Repito, ante esa realidad que hubo de la ética que nos mueve a cuidar al semejante enfermo, reflexión para la comunidad médica en general y sobre todo para los que van a gerenciar procesos médicos. Para llevar a casa, y voy terminando, el cuidado médico no es un commodity. Un commodity es el petróleo. Usted compra el petróleo en el Mar del Norte, allá en Inglaterra, lo compra en Arabia Saudita, lo compra en Cabimas y es el mismo, con las variaciones de grados API que llaman, etc. Pero los médicos no somos así. De manera que eso de referirse al personal sanitario como capital humano es algo que yo me siento como. Yo no soy capital de nada. Yo soy un venezolano que va con los medios que puede, en unión de otros venezolanos de bien, a ver qué podemos hacer por un enfermo todos los días en mi hospital, y punto. Al hospital nadie quisiera tener que ir. Toda experiencia de enfermedad es esencialmente ingrata, así sea la extirpación de un lipoma o la cura de una hernia inguinal. Toda. En consecuencia, el hospital no es un spa ni un resort. Es, como dicen sabiamente los alemanes, la casa del sufrimiento. Unos sufren más, unos sufren menos. Otros sufren sin remedio, en otros podemos remediarlo, pero en todo caso el sufrimiento en el centro. En consecuencia, y si es así, desde la perspectiva de la ética del cuidado, yo personalmente no acepto clichés como que el paciente es un usuario o un cliente. Yo veo enfermos todos los días. Creo que en esa conceptualización, que es muy forzada, sobre todo por los llamados mercadólogos, hay barreras conceptuales que yo siento que estoy obligado a levantar. ¿No? Digo, yo no veo usuario, yo no veo cliente. Yo veo gente enferma que ha hecho de la enfermedad su centro y sufre por ello. Si no, apelo a la experiencia personal o familiar de cualquiera de ustedes, el que ha tenido el infortunio de tener al padre, a la madre, a la persona que más quiere enferma, y dígame si es un hospital público venezolano. ¿Quiere usted que le hablen de experiencia del usuario? Usted lo que quiere es, por favor, alivien, si no pueden curarlo, el sufrimiento de mi papá y de mi mamá, de mi hijo enfermo. El mundo del enfermo no está determinado por su subjetividad y no por las métricas que imponen las tecnologías médicas. Y aquí, como dicen en el argot hípico, rodaron los sumos sacerdotes de la evidence-based medicine, en la que yo tengo algunas cuitas epistemológicas que algún día abordaré. No hay tal cosa como un hombre promedio. El hombre promedio es un invento de un estadígrafo belga, Alphonse Quetelet, que es el que inventa el índice de Quetelet, peso sobre talla al cuadrado. Todos usamos eso para calcular la masa corporal. Y él creía que había un hombre como el Vitruvio romano, el hombre de muchos brazos, el hombre de muchas piernas, el hombre promedio. Y sobre la base de ese promedio, yo digo que es mejor anticoagular o no anticoagular,
o que es mejor dar trombolisis o no dar trombolisis, o que es mejor pulsar con esteroides o no pulsar con esteroides. Bueno, estoy haciendo un ejercicio de verdadero idealismo filosófico porque el hombre promedio no existe. De manera que yo, con la evidencia estadística, tengo que ponerme en la única fuente de verdad que tiene la medicina, que es la cabecera de enfermos, y decir, a este hombre que sufre, es sabio, es conveniente que yo lo pulse con esteroides, que yo lo anticoagule, que yo lo trombolice. Es muy diferente. Esa pregunta no se la hacía el obrero ensamblador de camiones Ford. Él sabía que él tenía que hacer con el primero y con el último camión exactamente lo mismo. Eran camiones, no eran seres humanos. Solo personas cubran a personas. No hay máquinas de curar ni máquinas de cuidar. Las tecnologías, la telemetría, como no, bienvenida sea, pero alguien tiene que ir al enfermo. Por eso las enfermeras, nuevamente las cito, tienen en su anagrama el candil que va a ver cómo está el enfermito, la foto aquella, el óleo de Florence Nightingale, un personaje que ha tenido mi admiración desde niño. La medicina, con el perdón de los ingenieros que tanto me han enseñado, no es ingeniería del cuerpo. Tampoco es veterinaria con seres humanos. Yo tengo grandes amigos en ese gremio. La atención médica no es un ensayo clínico perenne, mis queridos colegas. Los médicos y la medicina encarnamos un arte antiguo que está impregnado de sacralidad. Yo me pongo esta bata blanca por la misma razón por la que mi párroco se pone los ornamentos morados en Cuaresma, porque él sabe que encarna un símbolo. Y ese símbolo, como lo he demostrado, está profundamente enraizado en el ser, en el origen mismo de la civilización occidental. Por eso que preservar la paideia médica de Occidente tiene que estar integrado al esfuerzo de toda gerencia que quiera hacer algo más que una administración de males y de calamidades. Sin afecto no hay capacidad para tomar decisiones. Y este es el último autor que le cito. Este es el gran Antonio Damasio, neurocientífico portugués asentado en Stanford, que escribe este libro con un título muy retador. The Descartes Error, el error de Descartes. Es decir, aquí que se equivocó el gran René Descartes, se equivocó. Porque René Descartes decía, cogito ergo sum, cogitar en latín es pensar. Pienso, razono, por tanto existo. No, lo correcto es siento, por eso es que existo. O es que usted en una paraca respiratoria se pone a pensar el algoritmo, viene el paso 1, paso 2, no. Usted pone el paso 1 y el paso 3 juntos y se mete en la emoción, en la conmoción del hombre que depende de sus habilidades, de la toma de sus decisiones para vivir o para morir. Y es en ese fragor que usted toma decisiones, espera uno que siempre es las más acertadas posibles. Pero eso no es que yo estoy viendo el algoritmo, fulano, ahora vamos al paso 2, el algoritmo, fulano, al paso 3. Eso no es así. Y el ejemplo, como neurocientífico, nos lo pone el caso ejemplar en la tragedia de este hombre, que es la que le dedica gran parte del libro. Este es Phineas Cage. Este era un señor de allá de la Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, que era un explosivista, era un hombre que ponía dinamitas para hacer mover rocas y hacer construcciones de ferrocarriles, y en una de esas le salta un pedazo de cabilla que se le incrusta en el cráneo de esta manera. Este hombre, para sorpresa de todos, no murió, sobrevivió, pero quedó lobotomizado. Y cuando se recuperó, los neurólogos se dieron cuenta de que este es un hombre que no tenía trastornos de la motricidad, de la fuerza muscular, de la sensibilidad superficial y profunda. Obviamente había perdido la visión por el globo ocular izquierdo porque lo había perdido por el traumatismo, pero que no tenía alteraciones en la ataxia, etcétera, etcétera. Solo había un pequeño problema. Este hombre era la inteligencia intacta, este hombre podía resolver un problema matemático. El problema es que este hombre no podía tomar ni una sola decisión en la vida práctica, si se ponía los pantalones de un color o los zapatos de un otro modelo, y por eso pues se convirtió en un verdadero fenómeno de circo en aquel tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que con base neurocientífica podemos decir que cuando el asiento anatómico de allí, de donde se siente, en donde el hombre experimenta la emoción, está lesionado, lo vemos en los enfermos frontalizados, la capacidad para la toma de decisiones cesa, no se pueden tomar decisiones. En consecuencia, negar la dimensión del afecto, de la emoción, de la subjetividad en el manejo de la gerencia sanitaria, porque es que nosotros somos fordianos y matemáticos, no va a conducir sino al error, y a la vista lo tenemos. Les agradezco, si es que me he prolongado mucho, la atención que han tenido, el interés de mis colegas de coordinación en traer este tema.
esta conversación a la mesa. Les agradezco a ustedes su atención. Me despido de ustedes hasta que nos veamos para un café, porque estas son conversaciones de cafetín de hospital, y de la litera de arriba con la litera de abajo en La Guardia, dejándoles este texto para mí luminosísimo del gran pensador, filósofo francés Paul Virilio, ya fallecido el año antepasado. Paul Virilio era un arquitecto que devino en filósofo, interesante, que escribe este libro, Ville Panisco, donde hace una serie de reflexiones sobre el hecho de la ciudad, pero el epígrafe de este libro no tiene desperdicio, yo se lo ofrezco. Ya no miramos a las estrellas, sino a las pantallas de los monitores. Esa es la tragedia del hombre contemporáneo, del mundo millennial. Eso es lo que vemos con nuestros estudiantes que estamos pasando revista y están con el teléfono, y no están viendo, mira, el rostro de este hombre está histérico, este hombre está cianótico, este hombre está pálido, o mira, este hombre está llorando porque sufre. Si nosotros no recuperamos esa reconexión con el mundo subjetivo, viéndolo directamente y no a su representación digital, estamos perdidos, porque el hombre digital no existe. El hombre es esencialmente un ser analógico. Por eso yo me persigno cuando paso frente a mi parroquia, o el musulmán hace la ablución los viernes cuando pasa frente a su mezquita, porque ambos respondemos a una simbología. El hombre no son unos y ceros. El hombre es mucho más complejo y hay que asomarse a su rostro con valentía, con integridad, con solidez técnica para sacarlo adelante en lo posible de la dimensión de su sufrimiento. La ética del cuidado quiere reivindicar eso. Bueno, esto era lo que yo tenía que contarles y pues quedo a vuestras órdenes para cualquier comentario. Gracias. Gracias, doctor. Interesante su participación. Tenemos algunos comentarios por el chat. Igual si quieren hacer preguntas, bienvenidos. Vietnam muy temprano durante la conferencia nos compartía su apreciación acerca de, bueno, la falta tan elemental de estos cuidados básicos, la enfermedad, la propia muerte, el seguimiento y el sufrimiento de la gente en nuestros hospitales y bueno, un poco contrastar con... Y sin embargo, a partir de allí tenemos muchísimos comentarios positivos. Muchísimas gracias por compartir sus reflexiones. Daniel Mora, gracias a ti. Desiree Zambrano, igual. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Alejandro Teruel, excelente charla. Diana Sequera, igual, excelente reflexión. Gracias por compartir sus reflexiones. Zulma Morales. Igual, hasta ese momento, muchísimas gracias por la conferencia, excelente reflexión. Si alguien igual se anima a hacer alguna pregunta, es muy válido para que el profesor nos comparta su apreciación al respecto. Hasta este momento nos vemos temas de agradecimiento. No sé si alguno de nuestros coordinadores quisiera hacer algún comentario mientras se van animando a hacer algún tipo de pregunta. Sí, que quería, perdona Yaida y Gustavo, me permiten hacerle un comentario sobre extender la ética del cuidado a la persona sana también, más allá del enfermo que nos ocupa todos los días en nuestro hospital, reivindicando un poco la necesidad de la prevención como herramienta fundamental de la atención sanitaria desde el punto de vista poblacional y desde el punto de vista de la gestión también. Sí, ciertamente, Mario, porque en el sano existe la misma preocupación, pero quizás con el matiz inverso. Mire, el único activo que yo tengo es mi salud, yo no me puedo enfermar. Bueno, ¿cómo queda la ética de los cuidados cuando nosotros tenemos en nuestro hospital la consulta externa tiene 5 años cerrada? Porque no sé qué problema hay de filtraciones o de lo que sea. Bueno, esa es la relevancia que le damos al hecho de cuidar, al caring. Yo creo que ahí está una reflexión importante que hacer. Hacen alusiones aquí al enfermo mental, ni hablar. El enfermo mental sufre doblemente. Primero porque está enfermo y segundo porque su enfermedad es condenada socialmente y estigmatizada socialmente. Drama en Venezuela, hay los problemas de salud pública y los problemas de la salud pública mental, que hay que verlos aparte por los conmovedores que pueden llegar a ser, ciertamente.
En el chat ya tenemos alguna pregunta. Luis Echezuría menciona muy buena charla. Gracias, aprendí y me enteré de cosas que no sabía. Felicitaciones. Anacel Viera pregunta, con todo lo visto, doctor Villasmil, ¿hay esperanza? Ya que se me movió, disculpe. ¿Hay esperanza en una Venezuela como la que tenemos, sin considerar la perspectiva de Ana Frank, sin una perspectiva, una expectativa, perdón, más objetiva? Siempre la hay, y lo que hacemos es presión cotidiana y diaria de ellos. Alguien recogerá ese acervo, estoy absolutamente seguro. De hecho, al punto estoy seguro de que trabajo en ello todos los días. Por acá también tenemos, muchísimas gracias por su visión. Esto lo menciona Alberto José Martínez. Es importante mantener la visión de la atención médica tradicional cuando estos eventos ocurren, como en los pacientes. Creo que es una pregunta, menciona, ¿cuándo ocurren cosas como que los pacientes ya vienen con el estudio hecho para que se le vean? Es decir, ¿cuándo el paciente tiene algún tipo de situación, imagino, para que lo puedan ver? Bueno, al paciente le hacen el estudio, le cobraron por el estudio, supongo, pero no tiene médico que lo vea. Y eso es, y agradezco esta pregunta, porque ese es, por ejemplo, lo que estamos viviendo. Estamos, por cierto, con la profesora Durán y nuestro servicio de departamento a muy poquitos días de dar inicio a un estudio al respecto. Pero esa es la tragedia de la diáspora venezolana. Después también, ¿dónde estás tú? En Boston. ¿Qué pasó? No, me hicieron un poco de cosas, pero yo no sé qué tengo, porque aquí nadie habla conmigo. Y están probablemente en la meca de la gran medicina del mundo. ¿Qué cosa es tener tecnología? ¿Qué cosa es tener médicos? Pero qué tragedia es al mismo tiempo no tener médicos. Eso es lo que hay que reivindicar. Entonces, bueno, uno a veces, bueno, acoge el estudio, ve cómo hace, lo mejora, qué sé yo, pero empieza por prestar escucha a lo que el sufriente dice. A veces un sufriente que está en Sydney, que está en el otro lado del mundo. Importante esto, porque esta tragedia, he citado números de los países de OCDE, los países desarrollados, no es menor en otros países, solo que se ve, opera en términos distintos. Por aquí mi colega, el profesor del médico, pregunta, bueno, ¿cómo queda eso cuando hay que lidiar con terceros como el sector seguros que interponen apreciaciones financieras sobre la atención basada en evidencia? ¿Cómo no? Pero aquí yo voy a citar, Pedro, al gran Mario Moreno Cantinflas, que en una memorable película de los años 50 le dijo a unos señores, bueno, señores, o hablamos como caballeros o hablamos como lo que somos. Esto es lo que diría. Hay dos sectores con los que yo particularmente he mantenido desde estudiante una vinculación tensa. Vamos a decir, cortés siempre, no sé, descortés con nadie, pero en absoluto familiera o dominguera, que es la industria farmacéutica y el sector asegurador. Son factores clave en esta ecuación. Yo no los considero mis amigos. Yo me pongo en ese triángulo financiador, enfermo, médico. Es muy claro. Yo me coaliciono con mi enfermo. No para dar testimonio o dar fe de ilícitos, sino para protegerlo. Eso no impide que yo tenga una relación cordial, llena de urbanidad, buenas maneras, al estilo del profesor Carreño, con ese sector. Pero nos reunimos en una oficina, llegamos a un acuerdo, levantamos un acta y me voy. No me tomo un café con ellos. Ha sido mi práctica toda la vida. Y créeme que después de haber pasado por posiciones gerenciales importantes, no tengo intención de cambiarla. Creo que alguien tiene que salir a enseñar los nudillos por el enfermo, y creo que ese es el rol mío, porque yo soy el que lo cuida. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Mario Correia. ¿Qué se puede hacer a nivel académico para desarrollar las especialidades de medicina interna, crítica, obstetricia y las especialidades diagnósticas? Drama. En Venezuela no hay patólogos, en Venezuela no hay nefrólogos, en Venezuela no hay neonatólogos. Pero vemos colegas dedicados a temas estéticos, etcétera, con vallas publicitarias en la autopista. Sobre esto no se pronuncian los gremios, por ejemplo. Tienen que producirse o que pronunciarse los tres entes, y eso está estudiado en estudios de opinión, a los cuales el médico en provincia, el que está por allá en un ambulatorio, en un hospital en el interior, le hace caso, voy a decir, para los cuales son referencias. Me refiero a la Academia Nacional de Medicina, a las facultades de medicina y a las sociedades científicas. Las sociedades científicas tienen que ponerse en esto.
y además sociedad científica que no se monte que no se vertebre alrededor del debate y la reflexión doctrinaria, pues será una especie de club de amigos donde cada quien venga a hablar sobre el tema que le interese y nos vemos en el próximo congreso. Eso no es lo que hemos vivido. Aquí hay sociedades científicas de comportamiento ejemplar sobre lo que fue el tema de la pandemia. Por ejemplo, la sociedad científica, la nuestra fue de las primeras, la medicina interna, que se ocupó del tema de la bioseguridad, de los face shields, que eran casi artesanales. Vamos, Venezuela vio morir a casi 600 médicos y enfermeras tras la pandemia, que se dice fácil, pero que duro es. Bueno, este es rol de la sociedad científica, como lo es la anatomoclínica, como lo es la actualización o el simposio sobre lo que sea. Esto tiene que ser un foco de la sociedad científica. La que no se ocupe de ello, pues, quedará para el olvido, pues como hay muchas que ya existen en el papel, pero no accionan desde ningún punto de vista. Es necesaria una gran cruzada doctrinaria para volver a reivindicar el rol del cuidador. Ahora parece que está más reivindicado el del embellecedor. Por acá también tenemos comentarios y preguntas. Alberto José Martínez, hay una estadística que llevaba el doctor Pedro Meneses sobre cuántos pacientes que veía por primera vez, no los volví a ver luego. Patricia Valenzuela, necesitaríamos cambiar en la Federación Médica Venezolana y en el Colegio de Médicos de Caracas, por ejemplo. Bueno, son consideraciones que podrían hacerse. No es un tema en el que al que yo esté en este momento dedicado. Yo a lo que sí estoy dedicado con pasión, y no pienso dejar de hacerlo, es a agarrar al joven médico en formación que quiere ser especialista o al estudiante y de alguna manera guiarlo. Hoy lo hablábamos en reunión de servicio, peripatéticamente, como el maestro Moro Gersi, el fallecido hace muy poquitos días maestro y académico Tolima Gómez, por los pasillos del Vargas, bueno, entonces por los balcones del universitario, para imbuirlo de la potencia cultural, ética, espiritual, científica de ser médico y de cuidar enfermos. Eso hay que recuperarlo y repito, eso no viene en ninguna aplicación. Ese es el tema. Hay que mirar a los rostros y no tanto a las pantallas. Creo en ello radicalmente. Milito en eso y es a lo que le dedico más del 50% de mi tiempo profesional. Gracias, doctor. Antes de pasar con el profesor Ernesto Blanco, quien levantó la mano, teníamos una mano por allí levantada, igual le invitamos a escribir por el chat a Dana Marcano. Estamos atentos, Dana, a tu comentario que quieras compartir con nosotros. Profesor Ernesto. Bueno, pero Dana está primero, ¿no? Dele la palabra a Dana, por favor. Bueno, Dana, si quieres intervenir por el micrófono. Hola, buenas tardes. No, quería hacer un comentario de lo que también estaba hablando el doctor Villasmil hace un rato. Me llamó mucho la atención el artículo que compartió de The Lancet para el año 2000 sobre el excedente de cirujanos plásticos o de médicos atribuidos en esta área. Yo estaba muy pequeña para poder entender el contexto político, económico o cómo se vivía en ese momento la salud pública en Venezuela. Sin embargo, estos últimos años he notado por amigos y también colegas, a lo mejor médicos, que deciden, o sea, a nuestra edad recientemente graduados, que aunque les gusta, por ejemplo, pediatría o cardiología o estas áreas de necesidad que requiere de salud pública, al final deciden, por ejemplo, áreas como exactamente estéticas o plásticas por las cuestiones económicas que viven. Entonces, me llama muchísimo la atención que a pesar de que tienen ese gusto por aquellas áreas donde necesitamos, por ejemplo, ahorita en el país, se van por otras áreas por cuestiones económicas y por cómo están ahorita las instituciones públicas. Lo has dicho. Otro, pues, un filósofo francés, no lo traigo acá, de toda mi estima, Guy Lipovetsky, todavía vive, le atribuye eso, por cierto, él trata ese tema, que no nada más en Venezuela, en Europa no es mucho mejor. Él habla de eso, es expresión de la ética o de la medicina en tiempos moralmente débiles, que son los tiempos que vivimos. Eso es lo que está, ahí está la expresión.
Sí, perdón, y para cerrar eso, que justamente entonces se cambia lo de la ética de atención por ver entonces a los pacientes, en vez de como pacientes, como clientes, porque eso es lo que llama esta área de la medicina, y bueno, es lamentable esta parte. Gracias, Dana. Profesor Ernesto. Gracias. Bueno, yo debo empezar diciendo que extraordinaria la conferencia, un tema muy complicado, con el cual hizo posición al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con ella. De hecho, a mi hijo mayor yo le preguntaba, hijo, ¿cuántos espíritus curaste hoy? ¿Cuál es? Preguntaste el nombre al paciente, sin ser yo médico, pero porque este tipo de cosas he leído, ¿no? No obstante, desde el punto de vista, hablemos científico, los determinantes que usted pone como eso, como son los que determinan esta falta de empatía, no me parecen robustos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo me hago preguntas que tiene que ver la aplicación de los conceptos de Fayol y Taylor con que un médico no le ponga atención a un paciente, que tiene que ver la medición, el balance scorecard y todos estos sistemas de gerencia con todo esto que usted nos ha conversado y con lo que, insisto, estoy totalmente de acuerdo, que tiene que ver la estadística con que haya un aumento en la mortalidad en ciertas patologías. De hecho, en una de estas sesiones estuvo por acá el doctor Castro y mostró cómo los sistemas estadísticos han ayudado muchísimo a la prevención de epidemias en el mundo y sobre todo el sistema que él montó acá en Caracas, ¿no? Yo tengo acá una reflexión que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la tecnología que tiene mucho tiempo ya de utilizar, que tiene que ver el uso del endoscopio con que el gastroenterólogo lo trate mal a uno. Yo no puedo ver la conexión, y quizás usted me la pueda explicar, porque es que yo pienso que acá el problema es un problema de valores, un problema de empatía, un problema de formación ética y personal, y no un problema de tecnología y sistemas de medición. Porque, insisto, todos estos sistemas lo que han hecho es, se han aplicado y se siguen aplicando toda la tecnología para que el médico tenga mejor diagnóstico y para que se pueda gerenciar mejor. O sea, ustedes, por ejemplo, este estudio del doctor Marcano, a quien conozco, me reúno con él todas las semanas precisamente porque estamos trabajando en sistemas gerenciales en la clínica donde usted sabe que él trabaja. Me llama mucho la atención, pero la pregunta es qué tiene que ver estos sistemas gerenciales con que la gente no estudie ese tipo de posgrados que son tan importantes. Yo creo que ahí el contexto y la doctora Dana dijo algo muy importante, ¿no? La gente termina viéndose por una especialidad donde sepa que puede garantizarse un vivir desde el punto de vista decente. Usted pone una estadística que me llama mucho la atención, donde para que nos demos cuenta que el cuidado en Venezuela es muy bueno durante la pandemia. 25% de fallecimientos en un hospital inglés contra 26.3 en un hospital venezolano. Sí, pero lo que pasa es que en Inglaterra son aeropuertos donde pasan millones de personas todos los años. A Venezuela no quería venir nadie. Y el contagio vino por ahí. En toda Europa y en los Estados Unidos el contagio vino precisamente por la movilización de gente de todo el mundo que llegó a su aeropuerto. Venezuela no venía nadie, absolutamente nadie. Esto es un país donde no quería venir nadie. Entonces, yo no encuentro el vínculo, sobre todo los determinantes, me parece que no son robustos, y el hecho de que no se atienda bien un paciente. Yo creo que, y eso por supuesto que no para nada, esto es un punto totalmente objetivo, porque si lo quiere llamar subjetivo también, basado en lo que usted acaba de decir, no encuentro la conexión, porque resulta que si usted no tiene o no está educado en valores, y esos valores vienen desde la enseñanza paterna, materna,
y luego eso no es reforzado en las escuelas de medicina, probablemente ni que no tenga un endoscopio, ni que no tenga un estetoscopio, te va a tratar mal al paciente. Y eso sin tomar en cuenta toda la condición, todo el contexto venezolano de mala atención, de malos sueldos, de mal equipamiento, de malos tratos. Ustedes vieron lo que pasó con esta enfermera en un hospital de Barquisimeto, que la pusieron presa porque le pidió a un policía que... Eso sin tomar en cuenta todo eso. Entonces yo insisto, yo estoy de acuerdo con su charla, estoy de acuerdo con lo que usted dice, la esencia, y no puedo estar más de acuerdo, lo felicito y lo animo a que siga haciendo ese trabajo, esa labor, pero yo no creo que ese resultado que usted reporta sea producto es un punto de vista totalmente personal. No tengo evidencia empírica ni científica, sino simplemente me baso en lo que usted acaba de decir hoy. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Patiño creo que iba... Sí, también, seguro. Sí, lo que quería preguntar, yo pienso que de la conferencia de Gustavo, me atrevo a reivindicar que es que la medicina desde la atención y la gestión debe tener como centro el ser humano. Y que los médicos que hemos formado en nuestras universidades y de los cuales estamos haciendo reflexión, no son producto del azar, son un producto del modelo educativo. Nosotros estamos inmersos en un modelo educativo biologicista, donde el aspecto axiológico, la formación en valores, pues lamentablemente se ha descuidado. Y no lo digo yo, el maestro Leamo, hace muchísimos años, ya fallecido, nos comentaba que nosotros estábamos formando en la universidad médicos muy bien informados, muy mal preparados. Casi estábamos formando tecnócratas en la medicina. Y nada, se trata de hacer un sincretismo, el componente, todo el desarrollo tecnológico, hay que valorarlo, hay que incorporarlo en la formación, pero no es suficiente. La formación en valores tiene que estar inmersa, y es lo que Gustavo en algún momento comentó como parte del currículum oculto. Una de las grandes tareas que tenemos pendientes hace muchos años es reformar nuestros currículos un tanto en como posgrado, y ahorita el modelo que nos permite de alguna manera atender es la formación en competencia, que nos permite integrar ese componente técnico con el componente humanístico, y que realmente al final saquemos profesionales no solamente que sepan, sino que sepan hacer con lo que conocen, y que además tengan la formación en valores que le permitan desempeñarse adecuadamente como profesionales de la salud. Yo creo que eso nos permitiría resolver esta sensación que tenemos de que el producto que estamos formando no cumple el requerimiento para una atención integral del ser humano. La medicina al final tiene que tener, insisto, desde la atención y la gestión al ser humano como razón de ser, pero para eso hay que formarlo. Yo me atrevería a decir que la culpa es de nuestros estudiantes egresados, la culpa es de la universidad, que estamos montados en modelos pedagógicos que ya están superados en muchas partes del mundo, y eso es una de las tareas que tenemos que hacer. Y hay que ser optimista. Este diplomado es un ejemplo de lo que hay que hacer desde el punto de vista de formación. Nuestros 55 estudiantes son la razón de ser para que nosotros podamos aspirar a mejorar nuestros hospitales públicos en un tiempo prudencial. Es desde la educación, pienso, que podemos generar los cambios, y eso de alguna manera concilia un poco los planteamientos que hacía el profesor Blanco con los planteamientos que hace Gustavo, porque yo creo que no hay razones. Lo que hay es que converger en los recursos que tenemos en educación médica para superar estas limitaciones que estamos viendo y que son verdad. El planteamiento que hace el profesor Blanco pues tiene sus verdades, pero la visión antropológica que nos plantea Gustavo es donde estamos fallando desde el punto de vista de la educación médica. Gracias. Alberto José tenía una consideración que hacer. Muchas gracias por concederme la palabra. Es que lo que pasa es que, disculpa, Yaide, cuando hiciste el comentario mío, lo de la estadística de 1 de cada 3, eso, no dijiste eso, que eran las pacientes que le iban al doctor. El doctor Pedro Meneses, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, él era cirujano plástico. Compañero mío de promoción. Ajá, y él llevaba una estadística. De alta recordación. Exactamente, él trabajaba en el San Juan de Dios.
y precisamente eso, lo que está diciendo el profesor Blanco, lo que está diciendo mi profesor Mario Patiño, de eso, o sea, de esa visión de él. O sea, él era cirujano plástico, pero él trabajaba la parte del labio leporino ahí, y él en su consulta personal, él llevaba una estadística que demostraba eso, la parte de los valores del venezolano. De cada 3 mujeres que él veía, una no volvía a verla más. Y precisamente era porque eso, o sea, porque él decía, mira, ni de broma que me voy a meter a eso, a tratar a esa mujer, porque bueno, hay algo en la parte que no es la física, que es la parte psicológica y social de ella, que es eso, o sea, no amerita que yo eso, me meta en ese problema. Entonces eso es una parte de valores de la sociedad que ha venido pasando mucho, y que como era lo que yo quería expresar en esa, ¿cómo es que se llama? En esa frase que puse, lo del doctor Meneses. Bueno, paso a recoger las impresiones aquí vertidas. En primer lugar, yo quisiera aclarar para la audiencia, yo no soy un ludista de la medicina. Los ludistas, el ludismo fue un movimiento sindical en la Europa, en la Inglaterra de la primera revolución industrial, cuyos integrantes eran grupos de obreros que se metían en las noches a las factorías, a las fábricas, a destruir los equipos, las máquinas basadas en las tecnologías de BAT, del vapor, etcétera, etcétera, y que eran capaces de hacer con un solo operador el trabajo de muchos hombres. Los budistas decían que si ellos dejaban, permitían el acceso de la máquina, de la tecnología, se podía entender en la primera revolución industrial, al mundo fabril, o sea que si desplazaban al mundo artesanal, pues mucha gente iba a quedar sin trabajo. No, yo no soy un ludista de la medicina. Soy un agradecido de la fibra óptica. Con el profesor Castro hace como 20 y pico de años fuimos los primeros que empezamos a modelar outcomes, como se dice en estadística, en el Hospital Vargas, con base en modelos de regresión logística, sobre el cual tenemos algunas publicaciones en conjunto. Cofundé con el doctor Rivas un programa de trasplante de órganos sólidos, sobre el cual hemos conocido el programa metropolitano de trasplante de hígado, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta un microscopio, me gusta también un Swan-Ganz metido en la aurícula derecha, y agradezco a un traductor que me diga telemáticamente cómo está la saturación de mi enfermo. De manera que no se me puede tildar digamos, de arcaico, ludista y antitecnología per se. Creo que, sin embargo, con todo respeto, profesor Blanco, la gran diferencia entre usted y yo es que para usted la tecnología, incluidas las tecnologías organizacionales, no son más que eso, son, si me lo permite con muchísimo respeto, materia de fe. Para mí son objeto de trabajo. Yo no creo en ello. O sea, valga decir, yo no creo en ello como creo en una imagen unida trascendente. Es tan simple como eso. Al contrario, debo decirle algo. Les guardo una prudente desconfianza. Yo no dudo en pasar por cuidado intensivo y ver la pantalla, ver cómo van las constantes vitales de mis enfermos, pero yo paso y lo veo en su cabecera personalmente. Yo le he dedicado sobre todo mi trabajo postdoctoral a la organización sanitaria y su estudio. Organización sanitaria, una burocracia weberiana, la manera de Max Weber, una burocracia racional, diseñada para el logro de unos objetivos y que además se entiende que en sí misma encierra la sabiduría, el know-how para llevar a cabo del modo más virtuoso esos procesos. Yo veo que distinto a usted, no creo en eso. Nuestro servicio, mi sala donde sigo, funciona porque hay unas voluntades, unos espíritus, aquí me pongo hegeliano, que lo hacen posible. Gracias a todos, de verdad, profesor Ernesto, doctor Villasmil, porque efectivamente se dan estos espacios también para escuchar opiniones que son válidas. A todos nuestros participantes, a Liesa, nuevamente bienvenidos a este tipo de actividad. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias a todos. Un gusto, doctor le Patiño. agradezco a todos. Gracias.